Hey, ¿qué hay, viajeros? A pedido de muchos de ustedes, hoy veremos la tier list actual hasta el mes de marzo. He de mencionar que el presente vídeo está hecho en base a mi opinión, con el fin que sepan en qué personajes deberían de priorizar e invertir sus gemas, ya que como sabrán son muy escasas en el juego. Aparte de ello, el vídeo se va a dividir en dos partes, pues sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, comenzaremos con los tier SS. Dentro de este rango tenemos a Ophilia. A ella se le considera tier SS debido a que cuenta con las mejores habilidades que puede tener un clérigo, ya que sus habilidades de apoyo tienen efectos secundarios muy buenos, tales como aumentar nuestras defensas físicas y mágicas, como también que puede purgarnos efectos secundarios del rival. Una de sus mejores habilidades es la de curación en área. De seguro te preguntas, ¿qué de especial tiene esta habilidad? Pues en el caso de Ophilia, aparte de curarnos, también nos aumenta nuestras defensas físicas y mágicas, con los cuales podremos aguantar mejor los golpes del rival durante los próximos turnos. Otra habilidad muy buena que ella posee es la de regeneración de vida en área, el cual cuenta con el efecto secundario de quitarnos los efectos de debuffos causados por el rival, con respecto a bajarnos el ataque, la defensa, la velocidad, etc. Es decir, si el enemigo nos baja el ataque, con esta habilidad de Ophilia podremos restaurar nuestro ataque, haciendo que podamos causarle el daño de forma regular. La habilidad que la hace destacar de los otros clérigos es la habilidad de resurrección, ya que puedes usarlo en personajes que aún se encuentren en pie, por lo que no tendrás que esperar a que uno de tus aliados caiga en combate para recién usarlo. Por el lado de sus pasivas, ella cuenta con la habilidad de autorresurrección, por lo que si llega a debilitarse, recupera todo su HP y su SP al momento de revivir, y además de ello, cada vez que usa alguna habilidad que genera algún buff, este se mantiene durante un turno adicional. Después tenemos a los tier S+, el cual está compuesto por personajes que son de los más usados casi en cualquier equipo, debido a que son muy versátiles en batalla, casi igual al nivel de los tier SS. Dentro de este rango tenemos a Rap. A él se le considera tier S+, debido a que dispone de muy buenas estadísticas, tales como su ataque físico, su velocidad y su crítico, y además de ello, dispone de ataques múltiples tanto en área como de forma individual, haciéndolo una de las mejores opciones al momento de incluir a un guerrero a nuestro equipo. Rap dispone de un gran repertorio de ataques con espada. Por un lado, tenemos su ataque de espada por 5, el cual te facilita la vida, ya que puedes romperle varios escudos al rival en un solo turno. Lo único malo es que es de forma aleatoria. Por lo general, este ataque se suele usar cuando te enfrentas a un solo enemigo, ya que de esta forma nunca fallará este ataque. Por otro lado, tenemos su ataque de espada por 3 en área, el cual está enfocado cuando te enfrentas a varios rivales a la vez. La potencia de este ataque es ligeramente mayor al del anterior, pero solo se usa en ciertas ocasiones. Después tenemos su ataque de viento por 3, el cual tiene el efecto secundario de reducirle las resistencias del rival con respecto al atributo de viento. Debido a esto, podremos hacer una mayor cantidad de daño de viento al rival, junto a nuestros demás personajes. Por el lado de sus pasivas, Rap tiene la capacidad de usar cualquier habilidad antes que cualquiera de nuestros personajes e incluso que el rival, siempre y cuando usemos 4 cargas, por lo que podrás incluso cazar a cualquier cat sin miedo a que se escape en combate. Por lo tanto, es muy recomendable tenerlo en sus equipos. Después pasamos a los tier S. En este caso tenemos a Olberic. Él se encuentra en este rango debido a que es un buen DPS de ataque con espada y de lanza, como también porque en algunas ocasiones puede hacer de tanque, debido a que puede cubrir a todo el equipo de una infinidad de ataques del rival. El mejor ataque de espada que él posee es uno con el cual fácilmente puedes llegar a causar hasta los 900.999 de daño al rival, aunque a futuro se tendrá mejores armas,
con los cuales podemos romper fácilmente este límite y poder sobrepasar esta cantidad sin problemas. Con respecto a sus otros ataques físicos, cuentan con dos que son con lanza. Por un lado, uno de sus ataques de lanza tiene el efecto que al siguiente turno, Olberic gane prioridad en la lista de los turnos, haciendo que él sea el primero en atacar la próxima vez. Por otro lado, su otro ataque de lanza genera que pueda atacar de 3 a 5 veces de forma aleatoria. Este último ataque es el que nos permite poder romperle una mayor cantidad de escudos al rival. Olberic, al igual que los otros guerreros, cuenta con un ataque mágico. En su caso, él tiene acceso a uno con trueno, el cual tiene el efecto secundario de poder reducirle la resistencia del rival en un 15% frente a ataques de trueno, con lo cual podremos hacerle más daño de este tipo. Pero eso no es todo, ya que aparte de causarle daño, también tiene la posibilidad de influirle parálisis, así que el rival puede que no nos ataque durante los próximos 2 turnos. Por el lado de sus pasivas, Olberic tiene la capacidad de convertirse en un tanque, ya que al usar 4 cargas con la habilidad de guardia, él podrá defender a todo el equipo de todos los ataques del rival, ya que subirá sus defensas físicas y mágicas. Después pasamos a los tier A. Dentro de esta tier encontraremos a Molu, Kerjes y Dorothea. Empecemos con Molu. Ella está dentro de esta tier debido a que es una muy buena atacante mágica con respecto al atributo de fuego, tanto de forma individual como en área, ya que cuenta con una gran variedad de habilidades con respecto a este elemento. Uno de sus mejores ataques que tiene es el ataque de fuego por 3, el cual tiene el efecto secundario de reducirle la resistencia del rival en un 15% frente a ataques de fuego. Esta habilidad no solo nos permite reducirle una buena cantidad de escudos al rival, sino que también nos ayuda a poder causarle una mayor cantidad de daño. Lo único malo es que es de forma aleatoria, por lo que es mejor usarlo si solo hay 1 o 2 enemigos en el campo de batalla. Otro de sus buenos ataques de fuego que ella posee sería uno con el cual puede atacar hasta un máximo de 3 veces, pero en este caso es en área, por lo que es el adecuado a llevar siempre y cuando te enfrentes a varios enemigos. Después, su mejor ataque de fuego que ella posee es uno, el cual tiene una gran potencia y va dirigido hacia un enemigo. Debido a esto podrás causarle una gran cantidad de daño al rival en un abrir y cerrar de ojos. Molu, al ser una hechicera, tiene la capacidad de atacar con su tomo hasta un máximo de 3 veces, así que también podrás romperle los escudos al rival de forma rápida. Aparte de estas habilidades, dispone de uno muy particular, con el cual podrás evadir los ataques físicos. Por lo tanto, no tendrás que preocuparte por si el enemigo trata de hacerle daño de este tipo. Con respecto a sus pasivas, esta es idéntica a una de las de Rap, ya que al usar 4 cargas, tiene la capacidad de atacar con prioridad. Así que debido a ello, podrás adelantarte al ataque del rival, con los cuales harás que tus demás personajes ataquen con todas sus cargas sin ningún problema. Otro de los personajes dentro de esta tier list sería Kerjes. Él es un buen DPS físico con respecto al ataque de arco, por lo que podrás causarle bastante daño al rival dentro de esta rama. Por un lado, uno de sus grandes ataques que él posee es uno de arco, el cual va dirigido hacia un enemigo y tiene el efecto secundario de reducir la resistencia del rival frente a ataques de arco. Esto haría que cualquier ataque de arco que hagamos con nuestros otros personajes le puedan causar una mayor cantidad de daño al rival. Por lo tanto, es una muy buena opción a tener en cuenta por si gustas acabar con el rival de forma rápida. Por otro lado, el mejor ataque de arco que él posee es uno que tiene una gran potencia, el cual va dirigido hacia un enemigo, por lo que junto al ataque de arco que reduce la resistencia del rival, fácilmente podrías llegar a causar hasta los 900.999 de daño. Después, por el lado mágico, Kerjes cuenta con 3 ataques de hielo. El primero de ellos es uno que puede atacar hasta 3 veces al enemigo, por lo que podrás usarlo perfectamente
para poder reducirle sus escudos de forma rápida. El segundo ataque de hielo es uno en área, el cual ataca hasta un máximo de 2 veces. Este es un ataque muy recomendado a llevar en el equipo por si te enfrentas a varios enemigos en batalla. Por último, dispone de un ataque de hielo hacia un enemigo, el cual tiene el efecto secundario de reducirle el ataque mágico al rival en un 20% por durante 3 turnos. Debido a esto, podremos nerfear el ataque del rival por algunos turnos posteriores, haciendo que sus ataques no sean tan fuertes contra nosotros. Por el lado de sus pasivas, Kerjes tiene la capacidad de reducir cualquier daño que reciba a la mitad, pero esto se va a dar siempre y cuando su HP esté al 100%, y además de ello, solo se podrá usar una vez por turno. Debido a esto, Kerjes podrá aguantar muy bien los golpes del rival, aunque sea una vez por turno. Y por último, dentro de esta tier tenemos a Dorotea. Ella es una muy buena atacante de ataque físico con respecto al uso de lanza, debido a que cuenta con una gran variedad de habilidades de este tipo. Con respecto a sus ataques de lanza, dispone de dos que son de gran potencia. Por un lado, el primero de ellos tiene una potencia de 230, con el cual podrás causarle una gran cantidad de daño al rival, pero este no es el mejor ataque que ella posee, ya que por otro lado, su segundo ataque de lanza tiene una potencia de 290, el cual también va dirigido hacia un enemigo, pero tiene el efecto negativo de que tienes un 30% de recibir el 30% de daño de tu HP al momento de realizar el ataque. Es decir, existe la chance de que te hagas daño al momento de atacar al rival. Otro de sus ataques de lanza que ella dispone es uno consecutivo, con el que podrás atacar hasta un máximo de 3 veces a un solo enemigo. Debido a esto, podrás romperle los escudos al rival de forma rápida, sin problemas. Por el lado de sus ataques mágicos, ella tiene un ataque de fuego hacia un enemigo de gran potencia, por lo que si buscas hacer daño de este tipo, es una opción a tomar en cuenta. Con respecto a sus pasivas, cuando ella tiene todo su HP al 100%, aumenta el ataque de lanza de todos los personajes que se encuentran en la parte de delante en un 15%. Debido a esto, podremos causar una mayor cantidad de daño al rival. Aparte de ello, Dorotea tiene la capacidad de poder regenerar vida, con lo cual podrá mantenerse en pie por más tiempo en combate. Y para terminar la primera parte de esta tier list, tenemos a Harley, que pertenece a la tier B. Él es un bailarín que puede funcionar muy bien como support, ya que cuenta con habilidades muy buenas que nos ayudan tanto para aumentar las defensas de nuestro equipo como también para poder reducir el ataque del rival. Una de sus habilidades ofensivas que él posee es el ataque de viento, con el cual podrás atacar hasta un máximo de 4 veces al rival. Debido a esto, podremos quitarle una buena cantidad de escudos de forma rápida. Pero lo malo es que este ataque es de forma aleatoria, así que es mejor usarla cuando nos enfrentamos a un solo rival. Su segunda habilidad ofensiva es otro ataque de viento en área, con el cual podrás atacar hasta 2 veces. Lo bueno de este ataque es que tiene el efecto secundario de poder reducirle el ataque físico al rival. Debido a esto podremos aguantar mejor los golpes durante los próximos turnos. Aparte de estas habilidades ofensivas, con respecto al ataque de viento, él posee una que beneficia a todos los usuarios de viento, ya que Harley tiene la capacidad de reducirle la resistencia con respecto al elemento de viento a todos los enemigos en un 20%, así que durante los próximos turnos le podremos causar una mayor cantidad de daño al rival. Otra habilidad como support que él posee es uno el cual nos aumenta las defensas físicas y mágicas de todo el equipo en un 15%, así que durante los próximos turnos el enemigo no nos causará mucho daño. Con respecto a sus pasivas, Harley tiene la capacidad de ganar un BP durante los 2 primeros turnos, como también tiene la capacidad de recuperar un 3% de SP.
en base al daño recibido en combate. He de mencionar que si quieren saber más a fondo acerca de los personajes vistos en esta tier list, en la descripción del vídeo están sus respectivas reviews junto a su lista de reproducción, por lo que podrán saber cosas como en qué consisten sus ultimate y como también cuáles son sus mejores ataques de cada uno de ellos para el combate. Así que díganme, ¿qué les ha parecido la tier list actual del juego? ¿Posicionarían a los nuevos personajes en la misma ubicación del vídeo mostrado? ¿O los reubicarían en algún otro lugar? Los leo en la caja de comentarios. Como siempre, si te gustó el vídeo, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en las redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido. Bye. See ya.